El domingo 13 de abril, la ciudadanía ecuatoriana acudió a las urnas para definir quién sería su próximo presidente o presidenta. Daniel Noboa, el actual presidente, renovó su mandato frente a Luisa González con una diferencia que no estaba prevista en los sondeos y que escapa al empate técnico que había sucedido en la primera vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué mensaje está dando la ciudadanía ecuatoriana? ¿Y qué puede pasar en Ecuador? Lo conversaremos hoy con Pablo Iturralde. Comenzamos. Ya estamos con Pablo Iturralde, economista y analista político ecuatoriano, para conversar sobre los resultados de las elecciones en Ecuador. Veníamos conversando, Pablo, en entrevistas anteriores en NTV Info. Y bueno, primero lanzarte la primera pregunta poniéndose en autos. ¿Qué sucedió en esta segunda vuelta electoral en Ecuador? Muchas gracias otra vez a TV Info. ¿Qué sucedió? Una sorpresa enorme. Nadie lo vio venir, porque lo que pasaba es que los días antes, las encuestas, todas las encuestadoras, mostraban una diferencia muy ajustada entre Luisa González y Daniel Noboa. Así, cosa de un punto arriba, un punto abajo, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, ¿no? Y además, en la mayoría de esas encuestas, aunque técnicamente eso es un empate, porque si superas a un candidato con uno que es del 2-3%, entonces hay un empate técnico. Sin embargo, la mayoría de esas encuestas daban como ganadora a Luisa González. Y el día de las elecciones, a pesar de que hubo un exit poll, que igual le daba unos 3 puntos arriba a Daniel Noboa, en cambio, el resultado fue abrumador, digamos, en el sentido de que nadie se lo esperaba, y resulta ganador Daniel Noboa con 7 puntos arriba. Eso significa más o menos 1 millón de votos de diferencia, ¿no? En un país de 16 millones de personas. Conversábamos la vez pasada, Pablo, sobre el rol de los votos indecisos, de aquella masa de personas que podían desempatar esto que contás del empate técnico que dio la primera vuelta y que daban los sondeos. Ya se puede hacer un análisis de qué pasó, si todos esos votos indecisos o que no votaron por Luisa González en la primera vuelta fueron enteros para Noboa, porque Luisa no subió prácticamente nada respecto de la primera vuelta. ¿Cómo se interpretan esos votos? Y también si hubo una merma en la participación en general del votante y la votante ecuatoriana. El resultado es bastante inusual, porque no solo es que los votos indecisos no se fueron hacia Luisa, sino que Luisa incluso saca muchos menos votos de los que obtuvo en primera vuelta en algunas zonas del país. O sea, Daniel Noboa sacó 1.200.000 votos más de lo que sacó en primera vuelta. Luisa González, en cambio, obtuvo solamente 120.000 votos más. Y en muchas zonas del país, como por ejemplo Guayaquil, que ha sido un bastión de la Revolución Ciudadana, Noboa le gana a Luisa González. Entonces pasó algo ahí que todavía estamos procesando, pero algunos analistas ya muestran cómo la única forma en que pudo haber sucedido esto es con un traslado del voto blando del correísmo. Esa gente que ya le había votado al correísmo, pero cuando decimos blando quiere decir que es un voto volátil, ¿no? Es un voto de alguien que votó no tan convencido o que era indeciso antes, votó por Luisa González en la primera vuelta y en la segunda vuelta trasladó su voto a Noboa. Y ahí lo que nos lleva, digamos, a preguntarnos por qué, cómo es que pasa algo así, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con algunos errores de campaña, por supuesto. O sea, hay que señalarlo. Creo que la derecha en contra de Luisa puso a funcionar muy bien, movilizó muy bien el miedo, ¿no? ¿Y el miedo a qué? A convertirse en Venezuela. Es una de las primeras
cosas en la narrativa que ha pegado mucho, calado profundamente en la población, a la desdolarización. Nuestra economía está dolarizada. Y yo sé decir, en Ecuador hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo todos. Hay dos cosas en las que estamos de acuerdo todos. En la selección nacional y en la dolarización, ¿no? Entonces, no puedes hablar en contra de la dolarización. Y hubo algunas expresiones que no fueron nada favorables, ¿no? Un ex dirigente histórico en una entrevista con Rafael Correa habló sobre ecuadólares, un asambleísta habló sobre ecuadólares, eso también asustó mucho a la gente. Y lo tercero es la imagen que se ha creado, una imagen horrorosa que se ha creado sobre el narcotráfico, ¿no? Y la delincuencia. Y cualquiera que pueda ser asociado a eso va a ser muy mal juzgado. Y eso me lleva a la segunda parte, que es donde no tiene responsabilidad, en cambio, la Revolución Ciudadana o la campaña. Y creo que es más responsable todavía de la derrota. Y es que la campaña en contra de la Revolución Ciudadana no empezó hace unos 6 meses, ¿sí? Llevan 10 años repitiendo en todos los medios de comunicación que la Revolución Ciudadana es de ladrones, que son comunistas, que son atrasapueblos. 10 años repitiendo a la población este mensaje, y eso empieza a desgastar la imagen de la Revolución Ciudadana. Creo que eso es lo fundamental. Hay que entender que los datos, o sea, hay muchos compañeros, incluso el presidente Petro, la presidenta de México, Maduro, han hablado de la posibilidad de un fraude en el Ecuador. Ayer Petro dijo claramente: no reconozco los resultados en Ecuador. Luisa González, la candidata, está llevando medidas para pedir un conteo de actas, y todo esto es legítimo frente a lo que hemos vivido, porque yo comprendo esa incertidumbre. O sea, si no hubo fraude, por lo menos en las actas, porque la única manera en que tú puedes realizar fraude en el sistema ecuatoriano es en la mesa donde se vota, ¿no? Entonces debería poder verificarse en las actas. Pero si no hubo fraude en las actas, yo creo que podemos hablar de que hemos experimentado un fraude estructural. O sea, se utilizaron recursos públicos para hacer campaña. Se utilizó el sistema judicial, la función judicial, para perseguir candidatos y para perseguir al partido político de la oposición. Se utilizó todo esto en medio de la campaña. Se utilizó la función electoral, porque el Tribunal Contencioso Electoral es de Noboa. El Consejo Nacional Electoral es de Noboa. Se utilizó la Corte Constitucional, ¿sí?, que también es de Noboa. En esas condiciones no puedes decir que hubo elecciones democráticas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la cuenta, digamos, de los resultados, que realmente es un resultado altísimo. La Revolución Ciudadana nunca ha perdido con ese nivel de diferencia. A pesar de las dimensiones que mencionás, de los obstáculos y de los controles que el oficialismo tenía sobre la elección, sin duda que el resultado es sorprendente, es sorpresivo por lo que venís contando. ¿Crees que eso igual empuja de algún modo a Luisa González a hablar de fraude enseguida? Porque igual la diferencia es amplia. Es como Sí. que también cuesta pensar cómo sostener la idea de un fraude con tal diferencia de votos. Creo que, bueno, es sorpresivo en todos los planos, ¿no? Así es. A ver, yo considero, voy a decir algo aquí bien radical, pero yo estoy seguro de que se intentó realizar fraude en las actas. No obstante, no estoy tan seguro que les era necesario. Yo creo que con ese nivel de votación habrían ganado igual las elecciones, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Porque un día antes de las elecciones, lo que hicieron fue movilizar 18 recintos electorales, donde solo en esos 18 recintos electorales, o sea, cambiaron la dirección en zonas que son bastiones de la Revolución Ciudadana, y solamente ahí habían 300,000 votos, ¿no? Entonces, si ahí hubo un ausentismo importante, ya hay un buen nivel. Yo calculo que entre todo se puede realizar un fraude que no sea detectable, que no sea detectable de unos 200,000 votos, que en la práctica son
son casi 3 puntos, porque son 200.000 votos que le quitas al otro candidato, son, en términos absolutos, son 400.000 votos que te comiste, ¿no? Para el otro candidato. Son unos 3 puntos, pero hay una diferencia, hay otros 4 puntos más que se explican por otras razones, ¿no? Y que obliga a pensar las estrategias de la revolución ciudadana. No en este plano de tienen que hacer esa autocrítica, en estos momentos, digamos, en estos malos momentos, saltan la cantidad de críticos, ¿no? Pidiéndole cuentas a la revolución ciudadana, cuando lo que han hecho es enfrentarse como David contra Goliat, ¿no? Pero obliga a repensar algunas estrategias. Por ejemplo, yo creo que es correcta la unidad entre la revolución ciudadana y el movimiento indígena. Pero esa unidad debió haberse hecho para hablar de cosas de las necesidades populares, no de la agenda más ambientalista y de ONG del movimiento indígena. Gastaron una parte importantísima de la campaña para hablar de extractivismo. Eso a la gente no le importa en un país donde te están matando todos los días en la calle. Extractivismo, buen vivir, esas cosas que le podría calar a un sector de la clase media ilustrada, bien chiquitita, pero creo que pudieron haber, por ejemplo, ir a escuchar a las comunidades que es lo que necesitan, que son cuestiones muy concretas. Es la carretera, es el trabajo, es el problema de la inseguridad, es el problema de la movilización. Y ese tipo de demandas creo que han quedado algo relegadas. No es que no existen, están ahí, pero han quedado algo relegadas frente primero a discursos estos discursos que yo les digo, los discursos New Age, que yo estoy convencido de que hay que superar el extractivismo, pero me parece que no es la agenda nacional popular que requiere el país, por lo menos no es lo prioritario. Y frente a la necesidad también de defenderse todo el tiempo, ¿no? De estar diciendo es que no soy narco. Y tener que decir no soy narco es extremadamente disgustoso, por no decirle otra cosa, ¿no? Cuando dices no soy narco, ya estás asociando tu imagen al narco. La gente Ya asocia, estás porque además en la agenda. emociones, ¿no? Uno Claro. no lo ve racionalmente. Y creo que eso plantea un reto enorme para el correísmo, porque debe reinventar su imagen, debe levantar otro tipo de imagen. Y debe empezar además a considerar la posibilidad de fortalecerse institucionalmente como un partido que ayude a democratizar las decisiones internas, porque es la única manera en que va a poder acercar a movimientos sociales, a sectores sociales que pueden mantener su voto, ¿no? Su voto duro, que no lo va a hacer a punto de una máquina electoral. ¿Crees que se puede, para el progresismo, la izquierda, el correísmo, afianzarse como una oposición con espalda, con peso de ahora en más? ¿Cómo queda la figura de Luisa? ¿Cómo se hace también por el trabajo que han hecho muchos medios de comunicación de desgastar, asociar a Correa y desgastar esa imagen? ¿Cómo se hace ahora en más para que esté este contrapeso al gobierno, al segundo gobierno de Noboa? Creo que lo mejor que podrían hacer es tratar de salir de ese lugar de la defensa, ¿no? Que es bien reactivo, ¿no? Y ponerse a levantar propuestas. Ponerse a levantar propuestas desde el legislativo. Veo muy difícil una oposición radical. Es probable también que eso pase, pero lo más probable es que tengan que concentrarse a legislar, y desde la legislación, más la comunicación política. Pero la comunicación política, que son los medios, ¿no? Es una cosa. Tienen que además hacer política, mucho más allá que el marketing. El marketing se ha impuesto no solo con la Revolución Ciudadana, sino con los distintos candidatos, los distintos partidos, pero esa es la forma en que hace política la derecha. La izquierda, la Revolución Ciudadana antes hacía política yendo a los barrios a escuchar, yendo a los territorios a escuchar, armando programa con los sindicatos, defendiendo a dirigentes sociales que están siendo perseguidos, y ahí se va desarrollando el programa. De ahí vas cambiando también tu imagen. Creo que es algo que se podría hacer. Veo la figura de Correa, por más que muchísimos intelectuales del correísmo sin Correa
lo sigan planteando, cada vez que hay una derrota plantean, bueno, el correísmo lo que necesita es distanciarse de Correa. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque la figura de Correa es muy, muy fuerte. Lo que sí podría pasar es que Correa adquiera otras funciones, otro estilo, ¿no? Que se permita dialogar más con su propio movimiento, ¿no? Y sobre Luisa, habrá que ver, es un momento ahorita bien de incertidumbre. Sigue siendo una candidata muy bien vista por sus electores, ¿no? Sobre todo por su voto fuerte. Pero ese voto fuerte, que es un voto que era del 25-30%, lo sobreestimaron ahora. Entonces pensaron que ese 10% de haber roto el techo de votación del correísmo, pensaron que ya son votos del correísmo. Y resulta que no, que ha sido un voto tan volátil que se asustó con apenas salieron cosas en la televisión, ¿no? Una parte de su voto volátil, digamos. Sí, pero son más dudas que respuestas las que tengo. Vayamos un poco al voto a Noboa. Hablaste ya un par de veces hoy del miedo, ¿sí? De cómo se instala el miedo a hacer Venezuela, el miedo al narcotráfico. ¿Cómo se entiende la renovación de confianza sobre Noboa, siendo que Ecuador está atravesando una crisis de seguridad y con el crimen organizado que está en su peor momento, si se quiere? ¿Cómo se entiende renovar la confianza sobre la gestión, sobre ese tipo de gestión de la violencia y la seguridad con el gobierno actual, digamos? ¿Pesa más el miedo al correísmo que lo conocido ya en la actualidad, en este aspecto que tanto le interesa a la ciudadanía, como vos lo mencionabas? Sí, yo creo que definitivamente estas elecciones nos mostraron que pesa más el miedo al correísmo. Noboa ha gestionado muy mal el país, no ha reducido ninguno de los índices, ni sociales ni económicos. El día de ayer recién se publicó, el Banco Central publicó como 4 meses tarde el crecimiento económico del país en el año 2024 y resulta que hemos decrecido 2 puntos. O sea, decrecimos, menos 2%, ¿no? Y claro, no publicó antes por la campaña, ¿no? Porque tenía que demostrar que Noboa en el debate presidencial dijo que íbamos a crecer 4 puntos, ¿no? O sea, a ese nivel se llega a engañar ya, niveles que son poco creíbles, inverosímiles. Pero, pero pienso que el gobierno autoritario de Noboa puede ser bien escuchado por una sociedad que es autoritaria en este momento. Es una sociedad profundamente autoritaria y conservadora, ¿no? Hubieron varios elementos coyunturales, errores seguro de la campaña, pero esto es fundamental y es creo que un cambio estructural en el electorado patriota. Creo que ya no podemos tener el mismo mapa sobre cuál era el voto duro del correísmo y eso ha cambiado, ¿sí? Miren, hay algo que se hizo, yo no me di cuenta, pero tuvimos Domingo de Ramos en elecciones, ¿sí? Y una semana antes de que vayamos a segunda vuelta, la Revolución Ciudadana plantea discutir una ley de cultos. Yo no sé si eso es boicot, quién le dio la excelente idea, pero el asunto es que hace que la conferencia episcopal reaccione y da la orden a todos sus feligreses, digamos, a sus curas, ¿no? Desde el púlpito se hable sobre las elecciones, ¿no? Eso debe haber golpeado muy fuerte en la población, pero en general es una población que está mucho más conservadora, incluso en términos religiosos, que teme a la inseguridad y que quiere mano dura, y que cuando ve que el presidente invade una embajada, no dice, uy, eso está mal, piensa, es determinante, ¿no? Hay una mala palabra acá con la que la gente se expresaba sobre esa invasión, arrecho mi presi, decía, ¿no? Cuando ven que no respeta las órdenes de la Corte Constitucional, dicen, ah, qué valiente. Entonces buscan una voluntad autoritaria,
profundamente autoritario. Y lo que le da mucho chance al gobierno de emprender acciones de persecución. Esta mañana ya nos hemos levantado con la noticia de que 100 militantes de la Revolución Ciudadana están con una emergencia migratoria. ¿Qué quiere decir? No pueden salir del país si no es con una orden judicial. ¿Sí? 100 militantes de la Revolución Ciudadana. El día de ayer lo lincharon mediáticamente a Leonidas Issa y están buscando su salida de la CONAIE. Van a empezar a perseguir a todo el mundo con el apoyo que tienen. De eso te quería preguntar, arriesgándonos a pensar futuros, si crees cómo queda posicionado Noboa, si con este espaldarazo de confianza, si crees que va a profundizar en su modelo, si va a ir hacia un lugar más autoritario, y también cómo juega esto a nivel regional, porque hay ahí un vaivén regional entre los progresismos y la ultraderecha, con Trump vigilando. Ya Trump felicitó a Noboa. ¿Cómo ves este segundo gobierno de Noboa en estos aspectos? Creo que no solo tendremos una profundización del modelo, sino que creo que no vamos a ver ni siquiera resultados del otro lado, ¿no? O sea, bueno, la teoría, lo que te dice la teoría del ajuste, es que hay que estar en austeridad porque en un momento vamos a empezar a crecer. Pues ya vamos casi 10 años de austeridad y creo que no va a cambiar eso. No obstante, me parece que todo esto que funciona en el mundo de la ideología, de la política, de la religión también, como mencionábamos, tiene un techo material. Pienso que a la gente no le puedes seguir vendiendo cuento cuando empieza ya a sentir que el hambre, que la inseguridad, que las condiciones sociales de vida son ya insoportables. Y eso podría generar movilización social. Yo también estoy seguro que habrá movilización social, que no la va a tener tan fácil luego. Y lo que no estoy tan seguro es que esa movilización se parezca al estallido social del movimiento indígena, que más bien adquiera características más como un Caracazo, donde la gente sale a saquear, no hay conducción política, y después de eso lo que suele venir es más autoritarismo. No lo sé, pero me parece ilógico que la gente no vaya a reaccionar con los niveles de saqueo que están sufriendo, porque no hay ningún indicador que esté mejorando. O sea, realmente una locura. Y seguramente esto inspira a la región en términos hacia la derecha, quiero decir, ¿no? Bueno, están pasando cosas también. Por ejemplo, en Argentina me parece que empieza a haber dificultades económicas después del milagro económico de Milei. Yo en mis cálculos creo que lo que se presta para una corrida bancaria, incluso el peso se sigue cayendo, la gente va y empieza a sacar dinero del banco, porque simplemente no puedes sostener un modelo solamente con propaganda, ¿no? De repente te llega la realidad económica y te dice hasta aquí, ¿no? Creo que algo similar va a suceder. Seguiremos entonces teniendo el ojo puesto en Ecuador. Pablo Iturralde, economista, analista político, te agradecemos tu participación en NTV Info. Gracias, muchas gracias. Y nos despedimos. Pueden seguir accediendo a nuestros contenidos, informarse y conocer nuestros análisis en NTV Info, en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.